las voces se dan cita, se unen los artistas del Señor. Historia, música y noticias en el lenguaje del amor. La octava, la música de Dios. La octava, evangelización. La octava, momentos de inspiración, porque crear toma su tiempo. ¿Qué tal, amigos de La Octava? Un abrazo muy grande, bienvenidos a este espacio que nos convoca a conocer, a vivir nuevas formas de conocer a Dios, de presenciarlo en nuestras vidas a través de la música, a través del arte. Un saludo a todos los que están conectados en nuestras emisoras y a través de Facebook y YouTube, aquí en Bogotá en 107.9. También en Radio Mariana, aquí en 107.9, Minuto de Dios en Bogotá. Y en Radio Mariana también aquí en Bogotá. A nuestros amigos de Radio Minuto de Dios en Medellín. Y vamos por el sur del continente, de donde es nuestro invitado del día de hoy. En Radio Fe Latina en Buenos Aires. Un abrazo para todos nuestros amigos allí en Buenos Aires. Aquí en 77 en Yopal, Casanare. También a nuestros amigos de Radio Kairos, allí en 106.3 en Punto Fijo, Venezuela, en Radio Veritas en el norte de Guatemala y nuestros amigos de San Francisco de Asís, Radio y Televisión en el norte de Carolina. Un abrazo también a nuestros amigos de YouTube y Facebook en @laoctavamd. Gracias por estar conectados aquí en La Octava. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy tenemos un invitado que cuando escuché su canción dije, el Señor está preparando cosas muy bonitas desde nuestros primeros años y Él es una muestra de ello. Está con nosotros desde España, Simón Pedro, y también tenemos a Celeste allí, su mamá. Un abrazo, bienvenidos a La Octava. Gracias. Hola Rafa, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarnos. Gloria a Dios que el Señor puso un horario en donde nos podíamos unir y conectar todos, que estaba bien difícil, pero bueno, obviamente nuestro sí, acá estamos y disfrutando también de que Simo pueda tener este espacio para compartir un poquito más sobre cómo es todo este camino de la música, ¿no? Y este llamado. Gracias, Celeste, bienvenida. Tú vas a ser también parte de esta octava porque detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Simón, Gracias. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te ha ido? ¿Cuántos años tienes? Hola, yo tengo 11 años y la verdad es que estoy muy bien. Y bueno, sé que Dios me está acompañando en este camino y que esto es solamente obra de Dios, así que doy gracias a Él. Y gracias a la octava también. Oye, Simón, esas palabras no parecen de un niño pequeño, esas palabras parecen ya de un caballero grande. Además que tienes un tono que nos ajusta claramente de dónde eres. Cuéntanos de dónde eres. Yo nací en Argentina, Buenos Aires, y ahora estoy viviendo en España, Madrid. Bueno, Simón, y cuéntanos, ¿hace cuánto estás allí en España? Hace 1 año y 3 meses. ¿Y de quién fue la locura de irte hasta España? Bueno, historia que fue muy larga. Mi padre vino 1 año antes que nosotros a España con un amigo de ahí de Argentina y le gustó Madrid porque estaba cerca de Barajas, del aeropuerto, y quería vivir ahí porque había encontrado un lugar muy bonito, un pueblo muy bonito llamado Villanueva de la Cañada, pero Dios quiso que vivamos en un lugar a 9 minutos de lugar tan bonito.
que ahora estamos. Y bueno, así estamos ahora. Y hay que siempre dar gracias por lo que Dios nos da. Y aunque no esté en el lugar donde yo nací, sí estoy en un lindo lugar y donde Dios eligió que esté. Simón, cuéntame, ¿cómo llega el Señor a tu vida? Siempre en esta primera parte de la octava tratamos de conocer a esa persona que está detrás de la música. ¿Y cómo descubres que el Señor está en tu vida? Porque tienes poquitos años, pero pareciera que tienes toda una vida con el Señor. ¿Cuándo llega el Señor a tu vida? Eh, Tengo que dar gracias siempre que tengo una familia que siempre me inculcó en la fe toda la vida y por eso creo en él y bueno, como vos dijiste, soy así, no quiero ser humilde, pero bueno, lo que vos dijiste que... No quiere perder la humildad, pero quiere decir que, o sea, para nosotros es algo Sí. normal. ¡Dale, mándala! Pero bueno, eso, que también doy gracias por lo que dijiste. Y también tengo que dar gracias a Dios que como Él es la verdad, hay que saber siempre la verdad y me dio el regalo de eso, de saber lo que está bien y está mal. Celeste, cuéntanos, este camino, evidentemente la fe siempre va a entrar por un testimonio. Y creo que tú, tu esposo, tu familia han sido como ese testimonio para que tengamos a Simón Pedro aquí, contemplando a la presencia de Dios. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia, qué ha sido de ti y cómo ha sido ese proceso de darle a conocer a Simón, a la familia, esa figura, esa persona de Jesús. Bueno, la verdad es que la llegada de Simo a este mundo tiene mucho que ver con lo que él está diciendo, esto de que es desde el minuto cero realmente, porque mi conversión, o sea, yo si bien estuve educada en la fe y todo, no era una persona que la viva la fe, o sea, que la tome en serio, ¿no? En un momento fue como, bueno, hacer mi camino y Dios ya puede esperar. Pero sí es cierto que cuando conozco a quien hoy es su papá, mi esposo, tuvimos nuestro primer hijo, yo seguía un poco como en ese plan, en ese rol de, bueno, Dios hasta ahí. De no entregarle toda nuestra vida, ¿no? Sino lo que queríamos y no nuestro todo. Y cuando llega Simo, su papá estaba sirviendo un retiro justamente en la música. Él no es músico, pero sirve en la música y o sea, es consciente que no es músico, que el Señor no le ha dado del todo ese talento, pero que él puede servir igual cuando alguien no puede hacerlo, ¿no? Entonces, en ese retiro nosotros participamos porque Simo acaba de nacer, tenía 3 días de vida, su papá se va a servir. Y entonces yo digo, bueno, que podamos estar con su papá, entonces nos acoplamos al retiro. La cuestión es que en ese último día de retiro estaba el Señor expuesto y había un gesto muy bonito que seguramente muchos quizás ya lo vivieron, que es que el Señor venga hacia uno, no que el Señor esté expuesto en el altar y nosotros ahí a la distancia, sino que yo, claro, en ese momento estaba con él con el carrito y fue como ahí, o sea, el haberlo llevado a él, el que llegue él a este mundo, que yo lo vaya a llevar con su papá, que pueda apreciar ese momento, que de hecho nos quedamos a dormir y no estaba planificado, que yo viva esa parte del retiro, aunque no era el retiro completo, fue lo que a mí ese encuentro con él fue lo que me abrió los ojos a la vida de fe, ¿no? Ahí fue mi gran conversión, digamos. Que bueno, después siguiendo todo un camino en el espíritu, fue como, bueno, poner cada cosa en su lugar, ¿no? Fue fluyendo eso. Mucho tiempo después me di cuenta que él había nacido el día de la Virgen de Guadalupe, que yo en ese momento no lo había registrado, o sea que él, sí, es más su hijo que mío. Y bueno, y fue como que para él fue tan normal, porque con él fue que también empecé yo este camino, o sea, a tomármelo en serio. Y entonces para él, que le hablemos de Jesús, que le hablemos de María, no son personas distantes, no son personas que para él no existan o que no entienda cómo conectarse, no, es una oración y ya estamos hablando, o sea, y es verlo en lo bueno, es verlo en lo malo, es hacer nuestra oración diaria.
Es cierto que, a ver, no dejan de ser niños, que es lo que siempre cuento también en redes, ¿no? Niños normales, con sus cosas, con sus berrinches, con sus enojos, con sus a veces no tengo ganas, con todo normal, pero que son conscientes que la misericordia de Dios, ¿no? Así como nosotros también la recibimos, ellos también. Y siempre les digo, lo que mayor van a heredar de nosotros no va a ser casa, ni dinero, ni posesiones, sino que la fe y el reino de los cielos, nada más. Amén. Entonces, bueno, ya llevándolo un poco a la música, ¿cuándo tomaste tu primera comunión? ¿Fue antes de que descubrimos lo de la música o después? No me acuerdo. Fue antes. Antes. No me acuerdo ahora en qué año fue porque ya siento que Fue desde en, que estoy acá viví fue en como 5 vidas. 2024. Ah, en octubre. En Ok. octubre, sí, porque ese año fue el que estuviste allá. En octubre, no. Fue ¿Fue cerca porque del Día de la Madre o no? fue en 2024, en julio Ah, o junio, y en agosto, bueno, mi padre se da cuenta de que canto bien porque, y perdón, paréntesis. Simo cantaba todo el día. literal, Todo el día. Y lo ¿En que qué había aprendido en cantabas, el Simón? cole ¿Qué era el cantabas? Salve Regina. El Salve Regina cantaba. O sea, no ¿Qué? era que cantaba. La señora le estaba enseñando, claro, y sí. obviamente iban a colegio católico, entonces su señor le enseñaba una frase por día, una frase por día. Y así ellos aprendieron el Salve Regina completo. Antes de desayuno siempre aprendíamos una frase, hasta que aprendimos todo y, y así lo cantábamos cada día que íbamos y antes de desayunar. Y se lo enseñé a la familia y ahora también lo saben ellos. Yo siempre que me pierdo le digo, ¿cómo era? Es una locura, esto es una locura. O sea, tenemos Bueno, que tener a esa profesora acá. bueno, también eh, hablando del tema o sea, volviendo a sacar el tema de cómo me descubrieron la música, porque yo no lo sabía, No se daba que tenía un buen don. Eh, Mi padre dijo que podíamos cantar una canción que, que ya había sido sacada, pero solamente era una chica sola cantando con una guitarra. Entonces dijimos, llamamos a la amiga de mi mamá, que sabe cantar muy bien, y entre los dos aprendimos la canción. Así la aprendimos, aunque medio apretadito porque fue como un día antes de que, de que sea la grabación, pero salió bien y se pudo hacer. Y un mes después de que se grabó, em, ya estuvo en YouTube, el 6 de septiembre. Ay, ¿te acordás la fecha de lanzamiento? Sí, porque no me acuerdo qué pasó ahí, pero bueno, sí, sé que lo festejé mucho en el colegio y todos lo querían ver. Simón, ven, te pregunto una cosa porque este descubrir la música, este aprendizaje del Salve Regina que para muchos de nosotros los adultos es supremamente difícil. Tú ya haces una labor de evangelización con tu familia, no nace como de ya, solamente fue la profe. ¿Hay algún momento especial que tú recuerdes en tu vida de un contacto personal con Dios, que te hayas acercado a la iglesia y tú hayas dicho, ay, me llama como la atención esto de lo que me han hablado y venga a verlo, lo asumo, lo tengo en mi corazón? ¿Te ha tocado algún momento de esos? Eh, Como momentos malos o buenos, porque Sí, no, cuéntanos, porque pueden ser momentos buenos o malos, ¿no? Como que tú digas, ay, este momento en el que la embarré con mi mamá porque le dije una mentira, el Señor me dijo, hey, pilas, o momentos buenos, ¿no? Uno nunca sabe, ¿no? mm, la verdad es que la iglesia, cuando empecé antes, o sea, antes, eh, cortando con lo que me dijiste, yo voy a decir que nunca sentí eso, pero sí sé que con la iglesia estaba
un poco enojado porque yo podía tomar la comunión antes de que mis compañeros la tomen, porque mis padres me habían enseñado todo esto y yo ya tenía la catequesis en mi casa. Pero no, pero yo decidí hacerlo con mi familia, o sea, perdón, con mis compañeros y lo sentí mejor, pero también antes de tomar la comunión sentía que no tenía sentido la misa y decía, estoy haciendo tanto rito, imagínate que tenía 8 años, sé que no hay tanta diferencia entre 8 y 11, pero quería tomar la comunión, pero yo no la estaba tomando y encima me faltaba un año para tomarla y encima estaba en Italia. ¿Qué iba a hacer yo en Italia para tomar la comunión? Y no la quería tomar la comunión en Italia, lo quería hacer en Argentina y con mis compañeros. Entonces tuve que esperar tiempo, bastante tiempo, pero también lo bueno es que me ayudó entre lo que yo ya sabía, más cosas. Y fue algo que si yo no decidía eso, no hubiera llorado ese día. Y también me encantó porque nos hicieron que nos confesemos ahí. Le decían la primera confesión, pero para mí no era, porque la primera confesión yo la hice a los 6 años. ¿Con quién? ¿Qué nota? Y dije como 3 cosas, pero bueno, es la confesión. Era tu primera confesión, estabas aprendiendo como... Y No te habían preparado para hacerlo, vos simplemente quisiste y bueno, se podía. Le pregunté a mi mamá, ¿qué es eso? Y ella me dice, la confesión, le decís los pecados y Dios te los saca. Te perdono. Y bueno, sí, te los perdona. Y entonces yo fui y fue la primera vez. Bueno, y bueno, fue uno de los mejores momentos de mi vida. Y ahí empecé me empezó a gustar mucho más la misa y empecé también a cantar con la iglesia de acá a España. Y bueno, y eso es lo que ahora más me gusta y no le digo que no. No me parece aburrido. Mira, qué bonito, y es un mensaje que tú nos estás regalando, porque incluso muchos de nosotros, adultos, decimos, ay no, qué pereza ir a misa, y tú nos estás diciendo, hey, no, ahí hay un regalo muy bonito. Celeste, quiero hacerte una pregunta porque aquí hay algunos detalles muy bonitos de esa experiencia que tuviste junto con Simón, con tu esposo, en este retiro. ¿Qué significó después de ese retiro empezar ese camino de fe y replicarlo con tus hijos? Tienes 3, el mayor que va 4. Tienes 4. Sí. Con el que acaba de nacer 4. Sí. Oh, ¡ay, sí! Hace poco. Sí. Bueno, 4. ¿Cómo haces ese ejercicio de replicar la fe en tus hijos a partir de ese momento tan especial que tuviste en este retiro? Bueno, es cierto que no estoy sola, ¿no? En ese camino también está mi esposo, pero creo que, no sé, a ver, cuando Dios toca, o cuando le entregamos también las áreas de nuestra vida, ¿no? Que obviamente también la maternidad, es como que el Señor lo acomoda de una manera tan sutil, tan sencillamente, ¿no? Y que casi, como que no me doy cuenta, un poco como lo cuenta él, a veces parece hasta normal, no puedo registrar en qué momento dije, no, Señor, quiero que ordenes esto o aquello, sino que simplemente muchas veces lo que yo misma me alimento, intento dárselos a ellos, obviamente a veces en un idioma en el que ellos lo puedan comprender, ¿no? Hay cosas que a medida que vamos tomando conciencia, el Señor también nos va regalando un poco más. Y ellos también no les puedo spoilear, ¿no? Las cosas, tienen que llegar a su adultez, hacer su proceso y demás. Pero hay cosas que, por ejemplo, esto que cuenta de querer comulgar y querer unirse al Señor en la comunión. Fue por mi hermano. Claro, él al tener un hermano mayor, a él se le despierta esa sed. Una vez me acuerdo, le dimos lo que acá le llaman el pan de los ángeles, que es la hostia sin consagrar. Entonces dijimos, bueno, a ver si tiene por ahí esa curiosidad de saber qué es lo que estamos comiendo, por así decirlo.
un sacerdote amigo le dio la hostia sin consagrar. ¿Y sabes qué fue lo peor o lo mejor? Que después me lo hicieron probar en el colegio. Entonces iba todo el tiempo adelantado, Claro, mientras que los demás era su primera vez. Y yo parecía el viejito que tiene la experiencia. claro. Entonces también, claro, un poco por eso que estamos hablando esto del spoiler, para que uno no pierda el sabor a estas cosas que el Señor les va regalando, muchas veces en eso, en lo cotidiano, en el día a día. Fue como, bueno, Simo, podés esperar, prepararte con tus compañeros y tu momento va a llegar. Y cuando ese momento llegue, es que además siempre lo hacemos hablando, no es que, bueno, hay catequesis, o sea, no, esto es la vida misma. Y entonces, bueno, podés esperar, va a ser con tus compañeros, va a ser más bello y un encuentro preparado y esperado es diferente. Entonces, él, claro, lo que cuenta que lloraba y que se emocionó de recibirlo fue el hecho de haber dicho, Señor, te entrego esto, que los niños a veces, muchas veces lo que más les cuesta, igual también a los adultos, es esperar, ¿no? Es decir, ¿cómo es que me tengo que preparar? ¿Cómo es que tengo que hacer 3 años de la catequesis? Entonces, creo que el Señor de algún momento tomó esto de él, ¿no? Él ya estaba haciendo un sacrificio, una entrega. Y lo bello que pasó fue que todo el grupo se emocionó, no es que solo Simo se Es emocionó. verdad. El grupo lloraba con él porque lo habían emocionado y los mismos chicos se emocionaban de que algo estaba pasando. Quizás ellos, que hablamos siempre con él, da gracias porque no todos tienen la gracia de que la fe se viva en casa y sea el primer lugar y después la catequesis, o que venga eso a llenar algunas cosas que nosotros no podemos. Entonces, fue una gracia realmente. Y ahora repasando un poco hacia atrás, digo, pasaron unos meses y viene esto de este talento de la música, o sea, Amén. viene un poco concatenado, ¿no? Yo me acuerdo que a él, no sé si te había gustado, pero había armado un post donde le compartí la carta que le escribí ese día, o sea, yo le preparé la ropa, le puse una carta y yo se lo entregaba al Señor con un nombre nuevo después de ese día, que era Simón Pedro Barboni del Corazón de Jesús, porque yo entendía que había dos corazones que se habían unido, o sea, para mí no era poca cosa. Y no era algo que había vivido con mi hijo mayor. A mi hijo mayor había sido diferente, había habido una pandemia, había sido otro contexto también muy preparado, muy esperado, pero con él era, o sea, como cada hijo es único, con él había sido así como especial, ¿no? Y Entonces, también habíamos descubierto mi don unos meses antes, entonces claro. fue como... Bueno, íbamos haciendo un proceso, Fue ¿no? como, sí, cada proceso tenía sus niveles y cuando pasabas ese nivel te daban una recompensa. Claro. Y bueno, y ahí después con mi amiga, Videojuego pleno. Literal. que ella no es de Buenos Aires, por eso apuramos un poco las cosas para que puedan grabar juntos, porque a ver, a Simón no le podíamos decir, vamos a un estudio y vas a grabar, ¿no? O sea, necesitamos a alguien que le tome de la mano, ¿no? O sea, al final es un niño, no le podemos poner responsabilidades. Entonces, claro, mi amiga un poco lo que hizo fue, bueno, como una madrina, lo voy a acompañar en este proceso, lo voy a guiar. Y me acuerdo que yo no pude ir ese día y ella me dijo, ¿sabes qué? Me dice, es como si hubiese nacido para esto, me decía, es demasiado dócil, me dice, no puede ser. Y entonces, claro, yo también después, viendo todo ese proceso, se le preguntó a él si le gustaría grabar una canción como solista, ¿no? A ver cómo se sentía, cómo era su experiencia. Bueno, y no sé si ya querés hacerle alguna pregunta a él para no No, pero seguir hablando. antes de que llegue ese momento, porque aquí vamos con toda. Vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a hablar en ese segundo segmento de lo que ha significado ya la música para Simón y para Celeste y para Pablo y para toda la familia. Y vamos a seguir aquí. Vamos a irnos con esa canción de tu amiga y Simón. Recuérdanos cómo se llama e invitemos a la gente a que la escuche. Se llama Nada escapa a tu mirada y se encuentra en Simón Pedro Music y en Sandra Rivero. Entonces, los vamos a dejar En YouTube. y en YouTube. Los vamos a dejar con Nada escapa de tu mirada y seguimos aquí en La Octava. No se desconecten, ya regresamos. Nada escapa a tu mirada, todo está bajo tus pies. Eres grande y majestuoso, poderoso y siempre fiel.
quiero alabar, te quiero bendecir, te quiero adorar, poderoso Señor. te quiero alabar, te quiero bendecir, Te quiero adorar, poderoso Señor. te quiero alabar, te quiero bendecir, Te quiero adorar, poderoso Señor. Te quiero alabar, te quiero bendecir, te quiero adorar, poderoso Señor. porque eres santo, 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 grande, 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 santo, 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 poderoso Señor, Porque eres santo, 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 grande, 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 santo, 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 poderoso Señor. porque eres santo, 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 grande, 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 santo, 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 poderoso Señor, Te quiero alabar, te quiero bendecir, te quiero adorar, poderoso Señor. porque eres santo, 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 grande, 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 santo, 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 poderoso Señor, porque eres santo, 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 grande, 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 santo, 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 poderoso Señor. Porque eres Santo, 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 grande, 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 santo, 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 poderoso Señor. Seguimos aquí en la octava porque crear toma su tiempo. Nuevamente un abrazo para todos los que están conectados aquí en Facebook, en YouTube, en @la octava MD. Un saludo para Radio Mariana, nuestros amigos aquí en Bogotá, Radio Minuto de Dios en Bogotá y en Medellín, Radio Fe Latina en Buenos Aires, también nuestros amigos de 77 en Yopal, Casanare, Radio Kairos en Venezuela, Radio Veritas en Guatemala y San Francisco de Asís, Radio y Televisión en el norte de Carolina. Seguimos aquí conectados con Celeste y con Simón y quedamos en el pico de nuestro primer segmento con el momento en el que ya Simón empieza a pensar claramente en, oiga, esto de la música está interesante. Ese primer momento cuando grabas con la amiga de tu mamá, ¿cómo te sentiste ahí en el estudio grabando el video? ¿Cómo te sentiste con todo lo que hay alrededor de ese escenario de grabación? Digamos que me sentí como un niño aprendiendo de la vida porque me sentía un explorador en medio del bosque porque yo iba ahí primero para hacer la canción, que era lo más importante,
pero segundo también para aprender eso, que cómo se graba, qué hay que hacer. Yo terminé cansado porque pensé que era más corto, pero nos tardó 3 horas. Y, y bueno, y eso, que al final me sirvió también eso. Y me gustó que también eh, que era muy simpático Productor. el productor, y siempre cuando tenía algún error me lo corregía y me decía, dale, que falta poco, dale, dale. Qué bueno. Y bueno, ¿Y cómo llega esta primera canción que escuchamos al principio de la octava, y que es tu canción en este momento? ¿Cómo llega esa canción? ¿Quién te ayudó a componerla? ¿Cómo fue el ejercicio de crearla? Porque sin lugar a dudas nos habla de esa experiencia tuya con la presencia de Dios en la Eucaristía. la verdad es que la canción ya estuvo creada por una banda que ahora digamos que está muerta, que no existe. Y como antes había dicho, una chica la grabó sola y nosotros queríamos reformarla y hacer la mejor canción. em, y así salió. Em, y, y bueno, también la chica que había grabado esa canción, que la había hecho con su banda, habló conmigo y dijo que le gustó lo que hicimos y nos dio las gracias también. Celeste, ¿cómo acompañar un hijo músico de tan corta edad? No sé. Eh, y, y con este deseo, porque no es solamente cantar, sino es dar un mensaje, evangelizar, porque mm, de verdad lo he visto muchas veces y siento que Simón no actúa, no es actuado, es una cosa supremamente profunda de este muchacho me está hablando de algo que él vive. Siempre digo que no sé cómo es que lo acompaña, o sea, no tengo ni idea. Simplemente sucede. Acá claramente hay un don, ¿no? Un talento que el Señor ha puesto en él y que obviamente no se lo obliga, pero que nosotros le decimos, mirá, Simo, hay mucha gente que lo confirma, hay mucha gente que le hablas, que haces que Dios pase a través de tu voz y a través tuyo. Lo que sucede después no es algo que nosotros podamos planificar o contener, de hecho, simplemente sucede. Y no es un objetivo que tengamos planteado tampoco, o sea, y intento siempre lo que pasa en las redes, ¿no? Mostrarle quizás los comentarios o lo que está pasando, porque para que él también pueda ser consciente de lo que Dios le confía, ¿no? O sea, que no es una idea de mamá y papá o de que nosotros, porque sea nuestro hijo, vemos que él, wow, no, sí, sos un 100, ¿no? Sino que con lo poquito que él quizás está todavía, un poquito mucho, ¿no? Pero que a su poca edad está como lo está comprendiendo, y el esfuerzo que hace, por esto que él dice, ¿no? Bueno, eran 3 horas. Ahora ya cuando te cuente de la otra canción propia, que fue más trabajo, él a veces me decía, bueno, pero me quiero ir a jugar, ¿no? Entonces él también tuvo su experiencia completa de cómo era componer una canción, grabar la canción, hacer el videoclip y todo eso, ¿no? Entonces, al final todo es como una gran entrega al Señor, ¿no? Que es una respuesta muchas veces, lo que le intentamos explicar es a lo que Él ya te dio. Y que nosotros le decimos, mirá, si vos el día de mañana decís no canto más, el Señor te va a encontrar por otro lado y por otro lado y por otro lado. Y lo mismo te va a decir, cantá y seguí cantando porque es lo que me gusta que hagas por mí, ¿no? O sea, al final es eso. Y cuántas personas muchas veces quieren cantar, como le pasa a su papá, que también se lo cuenta, y no tiene el don realmente, pero a veces le toca animar, a veces le toca tocar el piano. Sí es cierto que en la familia de su papá la música siempre estuvo, entonces es como muy, muy de la mano, ¿no? De como así como crecían en espiritualidad, crecían en música también, que no es mi caso. Entonces, por eso también su papá es el primero que, ping, levantó la oreja y dijo, acá hay algo, porque él tiene mucho oído para eso.
Entonces, bueno, pasó también en un momento que él nos dijo, bueno, como no me presionen, o sea, acabamos de grabar y ahora quiero volver a jugar a la pelota. Eso no va a dejar de estar ahí, pero bueno, es siempre como viendo hasta dónde podemos como padres y hasta dónde no, y el Señor tendrá que hacer su obra en lo que no podemos. Y ya está. Simón, Yo voy a agregar una cosa. Eh, Mi madre se sorprendía mucho y también la mamá de mi madre porque le había subido a Spotify y había salido hace menos de un mes y ya era la canción más reproducida. ok. Y fue un boom porque había canciones de muchos años atrás que estaban en Spotify y esta canción había salido hace menos de un mes y era la más reproducida. Y también pasaba lo mismo en Instagram, que mi madre la subía hace un día atrás y ya tenía, no sé, más de 100.000 visualizaciones, más de 7.000 comentarios, un montón de likes y solo por cantar en un altar. Y Claro, eso se referís al pregón, ¿no? sí, en el pregón fue eso. Y también una vez que mi madre promocionaba Family Play y, y salía yo en el comienzo y por eso ya había sido viral. Entonces fue algo claro, que a mi madre y a mi padre les sorprendía muchísimo, porque decían, em, Simón aparece en las pantallas y ya hay un montón de visualizaciones. Y así fue. Que pasó eso y ahora también mi padre cuando yo estoy cantando a veces graba, lo sube y así porque la cuenta la maneja él, mi cuenta porque la maneja él. Es un nombre, pero Eh, bueno, Simón, diría. y ven, te pregunto, ¿eso qué significa para ti? Ese, ese que te sigan, ese que te sientas descubierto, pero más allá de qué significa para ti, ¿qué significa eso en ese llamado que el Señor te ha hecho de vamos a cantar, vamos a hacerlo a tu ritmo y vamos a hablar de lo que tú y yo vivimos? ¿Qué significa para ti eso? haciéndolo corto, que Dios está orando en mí. Y haciéndolo largo. Y un poco más. Eh, Eso y también que, eh, que yo, siendo tan pequeño, pasan esas cosas y a veces me sorprendo mucho, pero lo más raro, que no me pongo nervioso, sino que lo intento pasar lo más normal porque sé que así es mi vida y si Dios quiere que sea así, que sea así. Ok. Uno queda como, wow, aquí hay un misionero hablándonos. Simón, cuéntanos de la canción. ¿Por qué esta canción? Y qué te dice a ti esta canción? Ay, Jesús, yo te amo. Bueno, bueno, mi padre quería hacer un EP de 6 canciones, y la primera, de la primera a la sexta eran canciones que creábamos entre mi padre, mi productor y yo. Em, y la primera canción sale con eso de que la queríamos hacer fácil, que sea pegadiza, cosa que pasa, mis amigos no la paran de cantar. eh, y, y siempre queda el estribillo de Jesús, yo te adoro, y así todo el tiempo, y están cantando por la calle, Jesús, yo te adoro, y así todo el tiempo. Y,
Y bueno, la verdad es que era pegadiza porque se te quedaba en la mente. Mi padre, cuando nosotros tres estábamos haciendo la canción, poniendo la letra, y el Jesús Restador se le terminó pegando. Y fue así. Oye, Simón, ¿eso significa que vienen más canciones? ¿Eso significa que vamos a tener a Simón nuevamente en la octava con otras canciones? Cuéntanos qué viene. Bueno, la verdad es que las letras las vamos a tener que hacer. Como las canciones son caritas, hay que ahorrar siempre, porque no todo es gratis. eh, y y que si Dios quiere, lo podemos hacer lo antes posible, porque todos los tiempos de Dios. Yo predispuesto estoy, y lo que Dios quiera. Celeste, tú estás ahí muy como la productora ejecutiva espiritual de Simón. Eh, ¿Cómo es esta? Pues finalmente esta es una dulce espera. Esta es una dulce espera de cómo el Señor está obrando en tu familia, está obrando en Simón, pero está obrando en muchos de los que estamos escuchándolo. Vemos en las redes de Simón interactuar con otros músicos, esos otros músicos tarareando su canción. ¿Qué significa esa dulce espera para ti de este camino que, como nos acaba de decir Simón, yo estoy dispuesto? Bueno, a veces implica mucha responsabilidad, ¿eh? Porque, porque es como decir, Señor, lo quiero hacer bien, pero no me quiero equivocar, pero al final, a ver, somos humanos, ¿no? O no quiero poner todo lo que yo quisiera que Él sea, pero también quiero que sea para lo que vos lo creaste, y eso también implica, ahí va nuestra responsabilidad como padres, ¿no? Eh, es difícil ponerlo en una palabra o en un contexto, pero es un poco lo que decía él, ¿no? Al final, como cuando Dios lo permita. Es cierto que cuando soñamos con esto, también con Gerson Pérez, que es el productor, habíamos pensado, yo no conozco mucho de música, pero esto del EP, de las seis canciones, y es cierto que nos encontramos con que nosotros acabábamos de venir hacia España, nuestra economía obviamente iba a sufrir un cambio, igual que nuestra familia, era empezar de nuevo y un montón de cosas. Entonces dijimos, bueno, en lugar de ir por seis, que es un montón, vamos por una. Y tampoco le encontrábamos la forma de poder concretarla, por así decirlo. Entonces, en un momento digo, bueno, si el Señor me regaló una comunidad digital con bastantes personas, les voy a proponer a ellos qué les parece si aportando un poquito cada uno, podemos llegar al objetivo, que no me acuerdo en ese momento cuánto era, en pesos argentinos no me acuerdo. Entonces, ¿qué habíamos hecho? Empecé a armar unos posts a ver qué pasaba del otro lado, en donde les proponía, por ejemplo, si eran 125 personas y cada una ponía 10.000 pesos, por así decirlo, y no me acuerdo cuánto era el valor, se llegaba al objetivo de que Simo pueda grabar esta primera canción. Y todos iban a ser parte, porque al final, si no, no sucedía. Y así fue que llegamos a grabar esta primera canción. Lo Porque- bueno es que en cada lugar que íbamos, más la comunidad de mi mamá, eh, hasta creo que nos sobró. No me acuerdo, la verdad. Porque Porque Gerson después nos dijo, hasta acá tenemos la maqueta y ahora hay que pagar los músicos. Entonces dijimos, oh my God, no, bueno, pero nos alcanza porque esto, porque el otro, bueno, listo, lo pusimos todo ahí. Pero nosotros tampoco entendíamos mucho cómo era lo de esto de grabar una canción completa, ni mucho menos hacer un EP, porque él es nuestra primera experiencia, o sea, no tenemos mucha experiencia en él. bueno, también sobre eso, sobre el tema económico, que era algo que para nosotros es muy raro, porque te encontrabas a gente y decías, che, yo te di para esto, para lo otro. Bueno, el che no, pero bueno, me sale a mí. Y también tenía un amigo que es re chistoso, y que era amigo de mi padre, y me decía, a mí me tienes que dar gracias porque yo te di 100 euros para la canción.
Sí, de pronto en la gente se despertó yo quiero que esta canción salga, o sea, ni Sí, sabían de qué se trataba, pero era como la estamos esperando, no importa cómo sea. siempre decían, ¿cuándo va a salir la canción? ¿Y cuándo va a salir la Claro, canción? ¿Y claro. cuándo va a salir la Y canción? nosotros, Siempre, claro, haciendo todo esto nuevo, tampoco sabíamos de los procesos de la espera, porque al final se tardamos como 6 meses. Para nosotros era bueno, va, graba, el productor trabaja, los músicos, el video y sale. Y no, había que también trabajar esto de, bueno, hay que darles tiempos a cada uno y que cuando tengamos un buen material y bien hecho, ahí sí recién poder compartirlo. Y salió recién para el 6 de enero, el Día de Reyes, concatenando esto de Jesús, yo te adoro, ¿no? O sea, de ir a adorarlo también. Pero bueno, yo la espera tuvo sus frutos también, porque al final es como, bueno, esto que decía él, en el momento que Dios quiere, uno al final tampoco sabremos cómo será la segunda canción, la tercera, la cuarta, si Dios lo permite. Quizás no sea así comunitariamente, o quizás sí, pero bueno, nosotros la verdad es que no es algo que nos urja, ¿no? Simo tiene que hacer un EP y presentarlo, ir a presentaciones y no. Es un camino, es un proceso, lo que esté en nuestro alcance o nuestra responsabilidad poder atenderlo y acompañarlo y respetarlo, porque al final de esto se trata, si no, es una obligación. Bueno, eh, aquí en serio esto es un regalo porque finalmente todos los músicos pasan por esta misma de cómo vamos a subsanar el tema económico y creo que esta es una apuesta de confianza muy bonita que ustedes han hecho y de paso mandamos un saludo un abrazo muy grande a Gerson que también estuvo aquí en los micrófonos de la octava y que esperamos también conversar con él pronto sobre estas cosas que está creando, Bueno, que están sobrepasando. Simón, nosotros tenemos una sección que no hacemos muy seguido, pero contigo quiero hacerla porque creo que va a ser muy interesante. Entonces, ¿al Real o al Athletic? eh, te la puso difícil. yo la verdad, voy a decir la verdad, el Atlético de Madrid sabía que iba a perder porque gana contra los buenos y pierde contra los malos. Y la Real Sociedad siempre gana contra los buenos, como pasó con el Barcelona, que le ganó 2-1. Y siempre la pelea todo el tiempo y así consiguió el mérito para ganarle al Atlético, que encima comenzó ganándole y terminó ganándole. ¿Por qué quería esta pregunta? Porque estás ahí, en esos tiempos de niño, de que me gusta muchísimo. Y ahora, de aquí en adelante, lo primero que se te venga a la cabeza, tanto de tu predilección. Creo que no me lo enseñaron. ¿El qué? Un santo, Tim, el santo que El más que te guste. prefieras, el santo que más te guste. Ah, ok. Tenemos la alabanza que está sonando atrás y no escuchamos bien. A ver, Santo, a mí me gusta mucho Carla Cutis, pero también me gusta San Pedro, que parece mucho a mí en cómo era y que siempre contestaba como yo y mi mamá y mi papá dicen, estábamos en una pasión ahí en un pueblo de cerca. Y Pedro se comporta igual que yo, decía mi papá. Che, ¿viste cómo se está portando Pedro? Es igual que Simón. Y nos empezamos a reír. Bueno, Y ¿qué advocación, qué figura de María te gusta más? la de Guadalupe por el cumpleaños, la de Luján también, porque es la patrona argentina y la que desde muy chiquito me acompañó. Porque Bueno, también fue ella, más o menos va por el camino ese de la señora, Nuestra Señora de Luján, porque
tuvo mucho, eh, tuvo muchos testimonios con ella. Bueno, y sé que has compartido con muchos cantantes católicos. ¿Con quién te gustaría hacer una canción? Eh, a mí siempre, desde muy chiquito, me gustó Maxi Largi. Y siempre me gustó una canción que ponemos en Navidad, que se llama Ha nacido El Salvador, y que siempre me gusta cantarla. Y, y después con el que Dios quiera, pero ahora mismo me encantaría grabar con él. Bueno, este es un mensaje para Maxi, que lo tenemos pendiente de traer aquí en la octava y cuando salga esa canción, ya saben que aquí están los micrófonos de la octava. Simón, También, perdón, dale. también eh, estuve hablando con Maxi Larry y decía, che, cuando quieras hacer una canción conmigo, así con el acento cordobés. Y, y, si- y- y yo encantado, él encantado, así que cuando Dios quiera, en el momento que Dios quiera, si podemos, si la podemos hacer. Bueno, ahí ya está la invitación, Maxi, ya lo sabes. En Córdoba tenemos varios amigos, tenemos a Maxi, tenemos a los amigos de Toco para Dios, que ustedes los conocen, que son una locura. Pero, Simón, quisiera que nos contaras cuáles son tus redes y dónde podemos escuchar tu canción, dónde podemos ver el video y dónde podemos seguirte para que podamos seguir apoyando eso que estás haciendo a partir de la música católica. A mí me pueden seguir en Instagram, también en YouTube, me llamo Simón Pedro Music. Em, y, y ahí en Instagram pueden ver todo lo que subo, porque lo sube mi padre, como siempre, y tengo que dar gracias por mi padre, porque siempre me acompaña. Y mis canciones están ahí en YouTube. Lo vuelvo a decir, una se llama Nada escapa a tu mirada y la otra, la de Jesús yo te adoro, Nada escapa a tu mirada, también se puede encontrar en el canal de Sandra Rivero en YouTube. Bueno, y vamos a cerrar esta octava con un mensaje, Simón, a todos los chicos como tú, a todos los chicos, a todas las niñas como tú, eh, para vivir la fe como tú la vives, de manera auténtica. Y para que también nos invites a escuchar tu música y para que nos invites a ver tus videos. Eh, eh, a ver, pensé que me ibas a decir otra pregunta. Me perdí un poquito porque no sé qué querías decirme. Primero fue un mensaje para los chicos y después algo de dónde dónde pueden ver mis videos. No te preocupes. Un mensaje para los chicos y las chicas y que nos invites a ver esta canción. No te preocupes que esto lo editamos. Fresco. Ok, primero, las dos canciones son muy lindas y la verdad es que tocaron varios corazones. No solo lo digo yo, sino que lo dicen varias personas. Eh, y, y que son pegadizas y siempre la van a poder escuchar. Y quien tenga el don, que no lo desaproveche. Celeste, Simón, voy contigo, Celeste, para despedir esta octava, porque también quiero que nos hagas una invitación a nosotros los papás que tenemos hijos con estas inquietudes y con esta cercanía de Dios. Y para que nos invites a escuchar Jesús, yo te alabo. Jesús, yo te adoro. Yo te adoro.
No pasa nada. Bueno, a ver, como mamá, digo, descubro también después de cada hijo, ¿no? Que el Señor nos confía un regalo muy grande, ¿no? La tarea de también trazar el camino de santidad para que vuelvan a Él, ¿no? Que traduciéndolo en algo muy, muy resumen, pero que al final esto es la vida, ¿no? Con ellos. Y que el Señor puso cosas grandes en ellos, estar atentos a qué son esas cosas, ¿no? Porque nos podemos perder en mil responsabilidades más, en mil cosas más, en la vida misma, en las dolencias, en los problemas, que van a estar ahí, pero que si no sabemos ver también los tesoros que Dios nos confía a través de ellos y cuál es esa huella que quiere dejar también en el mundo, ¿no? Ese sello que ellos traen, habla de él. Entonces, si no podemos estar atentos a eso, ¿a qué más? O sea, es como, yo siempre damos charlas prebautismales y con mi esposo y siempre les decimos, ¿no? O sea, al final tiene que ser, o sea, nuestro mayor regalo, nuestra mayor grandeza, acompañar a nuestros hijos en la fe. Que después de ese bautismo, que les abrimos la puerta y que los hacemos hijos de Dios, hay mucho más, o sea, no queda ahí, no queda simplemente en cumplimientos de sacramentos y después, después viene la catequesis y después viene la confirmación y ya después se pueden casar cuando ellos quieran. O sea, no, si queda en eso es bastante vacío y creo que en algo, yo digo, ¿no? Personalmente, en algo he fallado. Entonces, es mucho más que eso y es también una invitación a nuestra propia conversión muchas veces, a hacer este camino con ellos. Porque al final descubro un Dios cotidiano, sencillo, y que nos hace como plenos también, ¿no? En este acompañarlos y que ellos también encuentren este refugio de que también somos un poquito ese reflejo de Dios para ellos, ese reflejo de amor de Dios para ellos, ¿no? Entonces, que ese lugar que nosotros vamos a ocupar en su vida y al que estamos llamados y que hemos respondido a ese llamado, no lo va a hacer nadie más que nosotros, ni un catequista, ni el abuelo, ni la tía, ni el padrino. O sea, somos nosotros los papás. Entonces, creo que es un poco eso. No es fácil, y digo muchas veces es difícil, porque ellos también van creciendo y nosotros tenemos que ir adaptando el cómo, ¿no? Porque tampoco les podemos decir, no, hacer las cosas así porque yo te lo digo y la iglesia lo dice. O sea, hay que ir adaptándonos también al proceso de cómo cada hijo lo necesita y cómo cada hijo lo percibe y cómo cada quien está dispuesto y dispone su corazón. Pero al final nosotros hacemos que eso cada vez sea como más blandito, ¿no? O sea, así como los alimentamos bien y elegimos qué darles, cómo alimentarlos, las vacunas y cómo proteger, también lo podemos hacer con su vida espiritual, ¿no? Entonces, bueno, un poco acompaña todo esto, yo digo, la música que nos ayuda a rezar 2 veces. Y me pasa a mí, que él lo sabe, cuando escuché por primera vez su canción, yo no quería escuchar el proceso de Jesús, yo te adoro, yo quería escucharla directamente hecha y completa y con todo lo que tenía que sonar y cómo tenía que ir la voz de él, o sea, no quería escuchar nada, no quería que después yo diga, ya la escuché y ahora simplemente la estoy escuchando bien hecha, no. Entonces, en el momento que la escuché, yo era un mar de lágrimas, él justo entra a mi habitación, yo me fui sola a mi habitación a escucharla, y dice, mami, ¿qué te pasa? Nada, que acabo de escuchar toda la canción completa y terminada. Y para mí, claro, ya ahí voy y digo, pero es que no es mi hijo cantando. No es mi hijo cantando, o sea, es Dios hablando. A través, con su vocecita, con su vida, con su todo. Y miren que yo voy a conocer la primera sus miserias y sus aciertos, o sea, porque al final soy yo también ahí. Tiene de mí, tiene de su papá. Pero es que escuchaba la voz de Dios, de ese Dios cercano, ese Dios niño, ese Dios sencillo, que nos invita justamente a unirnos con Él en comunión y a estar ahí siempre en la Eucaristía para nosotros, ¿no? Entonces, qué mejor que ir a adorarlo. Nada, me acuerdo que en la peregrinación, que yo llegué acá a España en peregrinación y en el autobús que teníamos mucho viaje, les poníamos a escuchar Nada escapa a tu mirada, que es la primera canción que él sacó con Sandrita Rivero. Y me decían, ponela otra vez, ponela otra vez, ponela otra vez. Y sonaba de nuevo, Nada escapa a tu mirada. Claro, porque iban escuchando siempre algo nuevo. Y de nuevo, la vocecita de ellos, y era como que todo era, me está hablando Dios, ¿no? Era como fuerte. Y a mí me pasa eso, yo me quito de papel de mamá, me quito el papel de hijo y simplemente me dejo hablar por Dios. Me pasa eso cuando escucho su música y me pasó cuando vi el pregón pascual, que tampoco le dije a él, no me cuentes nada de qué trata, que yo quiero escucharlo directamente en el pregón como si no fuera nadie. Y yo sentí que él estaba transformado, o sea, ese video, yo digo, no es mi hijo, o sea, es algo que a él como que el don lo posee, no sé cómo explicarlo, y el Espíritu Santo simplemente fluye.
y lo vi prepararse, lo vi ir a los ensayos, pero cuando lo vi en el momento fue como, ¡fua! O sea, wow, cuánto señor que nos confías, o sea, es mucho. Pero bueno, hay que seguir. Eh, Termina. No, no, dale, dale. No, una cosa que siempre le digo a la gente es recen por Simón, Amén. porque esto también tiene sus altibajos, y no es que todo el tiempo es igual, no, tiene sus procesos también. Entonces, recen por él. Voy a agregar también que Jesús Yo Te Adoro también fue un éxito para los ateos. Los que no saben lo que es gente que no cree en ninguna religión. Em, Porque España está pobre en esto del catolicismo. Y, en donde yo voy, hay ateos y empiezan a cantar la canción como si fuera suya en medio de clase y me dice un compañero mío que cree bueno, sí, que cree y dice, pero vos sos ateo. Y le dije, no, le decía al que le decía eso, que le dijo que es ateo, le dije, pero es mejor. Y es mejor porque él no cree, pero Dios está obrando en él. Entonces, también eso. Eh, y, y eso, también, por último, que voy a decir, la canción de Jesús Yo Te Adoro, eh, la canté con varios, el estribillo lo canté con varios cantantes católicos de ahí, y también de España, eh, y que también disfrutaron de esa canción y que la querían escuchar. Y bueno, lo que siempre me dicen es, me encanta cómo cantás y nunca paran de querer escucharme cantar. Y nunca me voy a olvidar, una vez estábamos haciendo un proyecto y le preguntaron a mi profesora, ¿se puede poner música de fondo? Sí, relajante, dijo mi profesora. Y reproducieron como 7 veces mi canción. Y era volver a comenzar y volver a comenzar. Y yo no paraba de escuchar el Simón a levantarse y ahí comenzaba la canción todo el tiempo. El video, claro. Bueno, pues estuvo con nosotros Simón, estuvo con nosotros Celeste, esta mamá que acompaña a este cantante, pero antes de cantante, a este su hijo, a este discípulo, a este misionero, a este predicador. Gracias por estar en los micrófonos de la octava, gracias por ese testimonio que nos dan de fe, de caminar en el Señor. Gracias Simón por ser niño. Gracias Simón por ser así, por ser eh, ese que el Señor quiere tener a su lado. Porque teniéndote a su lado, nos invitas a estar al lado de Jesús. Los vamos a dejar con esta canción, los vamos a dejar con Señor, yo te adoro, Jesús, yo te adoro, que nos invita a adorarlo, que nos invita a contemplarlo desde nuestra cotidianidad, desde nuestro ser niño. Simón, ¿te vas a decir algo? Dilo. Yo voy a hacer una cosa. Voy a dar gracias a vos y a la octava que me da esta oportunidad de poder estar acá hablando con ustedes. Y, y bueno, y eso, que muchas gracias por todo esto. A ti gracias por estar aquí en estos micrófonos de la octava. Cuenta con nosotros, cuenta con darte a conocer en las emisoras donde nos transmiten, pero también de llevarte a sonar en esos lugares aquí en Colombia, en Argentina, en Guatemala,
en Venezuela, en el norte de Carolina, para que te conozcan a ti y que a través tuyo, a través de tu canción, a través de tu música, también puedan acercarse un poquito más a Dios. A ustedes los dejamos con esta canción, los dejamos con Señor, con Jesús, con mi Dios, te alabo, te adoro, que tenemos aquí en voz de Simón Pedro, aquí en los micrófonos de La Octava, y recuerden que en La Octava crear toma su tiempo. Un abrazo para todos, gracias a todos por seguirnos. Simón, a levantarse. Solo a él le alabo, solo a él cantaré. Toda mi vida suya es, hoy la entrego a sus pies. Nada me pertenece, nada mío es. Toda gloria y honor a él por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, yo te adoro. Jesús, yo te adoro. Mi pequeño corazón hoy te rinde adoración. Jesús, yo te adoro. Jesús, yo te adoro. Mi pequeño corazón hoy te rinde adoración. Solo a él le alabo, solo a él cantaré. Toda mi vida suya es, hoy la entrego a sus pies. Nada me pertenece, nada mío es. Toda gloria y honor a él por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, yo te adoro. Jesús, yo te adoro. Mi pequeño corazón hoy te rinde adoración. Jesús, yo te adoro. Jesús, yo te adoro. Mi pequeño corazón hoy te rinde adoración. Jesús, yo te adoro. Jesús, yo te adoro. Mi pequeño corazón hoy te rinde adoración. Jesús, yo te adoro. Jesús, yo te adoro. Mi pequeño corazón hoy te rinde adoración. Jesús, 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 Jesús.
las voces se dan cita, se unen los artistas del Señor. Historia, música y noticias en el lenguaje del amor. La octava, la música de Dios. La octava, evangelización. La octava, momentos de inspiración, porque crear toma su tiempo.